Saludo para cada uno de ustedes en esta mañana que se conectan con esta experiencia, Mañanas de Conexión. Quiero invitarte en esta mañana, a ti que estás conectado, conectada, a Ani en esta mañana, saludos a Yamilé, a Daira. Quiero invitarles a que vayamos a la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Josué. Josué capítulo 3 del versículo 7 al versículo 10, al versículo 10, sí, del versículo 11 y del 13 al 17. Dice la palabra de Dios en Josué capítulo 3 del versículo 7 al versículo 10. Nos va a decir en esta mañana la palabra de Dios lo siguiente. Dice así la palabra de Dios: Yahvé dijo a Josué: hoy mismo voy a empezar a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que lo mismo que estuve con Moisés, estoy contigo. Tú darás esta orden a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza. En cuanto lleguen a la orilla del agua del Jordán, se pararán en el Jordán. Josué dijo a los israelitas: acérquense y escuchen las palabras de Yahvé su Dios. Y dijo Josué: en esto conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes y que arrojará ciertamente a su llegada al cananeo, al hitita, al jibita, al perizita, al girgaseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí que el arca de Yahvé, Señor de toda la tierra, va a pasar el Jordán delante de ustedes. Continuamos en el versículo 13 al versículo 17, donde el Señor nos continúa diciendo en la palabra de Dios en esta mañana: en cuanto las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Yahvé, Señor de toda la tierra, pisen las aguas del Jordán, las aguas del Jordán que vienen de arriba quedarán cortadas y se pararán formando un solo bloque. Cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza a la cabeza del pueblo, y en cuanto a los que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron la orilla de las aguas, y el Jordán baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega, las aguas que bajaban de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque a gran distancia en Adán, la ciudad que está al lado de Sartán, mientras que las que bajaban hacia el mar de la Arabá o mar de la Sal quedaron cortadas por completo, y el pueblo pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé se detuvieron a pie firme en seco en medio del Jordán, mientras que todo Israel pasaba en seco hasta que toda la gente acabó de pasar el Jordán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a compartir el mensaje de este día que tenemos para cada uno de ustedes. Y el mensaje o el título de esta reflexión que vamos a compartir hoy es libertad emocional. Y quisiera empezar por preguntarte a ti en esta mañana, en esta experiencia maravillosa que Dios nos regala, ¿qué es para ti la libertad emocional? Te invito a que puedas escribir aquí en los comentarios qué es para ti la libertad emocional. O quizás cuando has escuchado esta expresión, ¿cómo puedes comprenderla? ¿Cómo puedes entenderla en tu vida? Porque esto va a permitir también que nosotros podamos entender en nuestra vida cómo estamos viviendo muchas veces, y justamente hoy la palabra de Dios trae una luz para ti y una luz para mí. Así que quiero invitarte para que compartamos qué entiendes tú por libertad emocional. Cuando a ti y a mí nos hablan de libertad emocional, ¿qué podemos entender sobre libertad emocional? Ahora, si a ti y a mí se nos dificulta dar razón de lo que es la libertad emocional, hablemos entonces de esos problemas emocionales que ustedes y yo muchas veces enfrentamos a diario. ¿Qué problemas emocionales
ustedes y yo enfrentamos en nuestra cotidianidad? ¿Qué problemas emocionales enfrentamos en nuestra casa? ¿Qué problemas emocionales enfrentamos con nuestros hijos? A lo mejor con la pareja. ¿Qué problemas emocionales ustedes y yo enfrentamos a lo mejor en el ámbito laboral? ¿Qué problemas emocionales enfrentamos en el día a día? Y es importante esto porque en la medida en la cual tú y yo tengamos una vida saludable, pues vamos a poder vivir mejor. ¿Cuál es el querer de Dios para tu vida y para mi vida? Que vivamos mejor. Ese es el querer de Dios para tu vida y para mi vida, que estemos bien. Partiendo entonces de esa problemática, no sé cómo la has vivido tú, no sé cómo la has enfrentado tú, pero el entender esta problemática de la vida emocional o de lo que hay detrás de las emociones, de lo que es muchas veces las emociones entendidas como una montaña rusa, que hay días donde usted se levanta emocionalmente muy bien, pero hay días donde va hacia abajo, y a veces la vida puede transcurrir entre una montaña rusa. Vamos hacia arriba escalando, la parte emocional, la anímica está muy bien, pero hay momentos donde emocionalmente usted va hacia abajo. Y usted y yo nos sentimos como que, oiga, ¿cómo va la vida? ¿Qué está pasando aquí? Pues bien, a medida que ustedes vayan compartiendo por aquí, saludando también a Gladys, a Marlene, a Tatianita, bueno, a todos los que se van conectando en esta mañana, vamos a ir avanzando en este ejercicio de poder mirar nuestra vida emocional, de poder mirar los problemas emocionales que ustedes y yo enfrentamos en el día a día. Y quiero que compartamos en esta mañana vamos a compartir 6 principios frente a la libertad emocional. 6 principios que nos van a ayudar a nosotros a vivir una vida emocional más saludable. Sé que es un desafío. Yo enfrento todos los días, yo el primero, porque dicen por ahí que yo o usted no podemos hablar de lo que no conocemos. Cuando enfrentamos también esas mismas batallas nosotros en nuestra vida y reconocemos ese campo en el cual tenemos que trabajar, pues será una bendición el poder reconocer, porque el reconocer cómo es nuestra vida emocional o cómo nosotros nos comportamos o cómo vivimos el campo emocional también nos va a permitir crecer en esos aspectos que muchas veces nos cuestan. Yo reconozco, seguramente tú reconocerás que en muchos momentos de la vida nos hemos comportado de X, Y o Z manera. Y sé que no es fácil muchas cosas que enfrentamos, pero ahí estamos en la lucha. Ahí estamos en la lucha. Yo sé que tú estás luchando y eso es lo que yo trato de hacer todos los días. No es fácil, pero buscamos hacer grandes esfuerzos todos los días para esto. Entonces vamos a mirar 6 principios frente a la libertad emocional. Principio número 1 que se nos pone de presente hoy en la palabra. Lo primero, liderar tu vida. Lideremos nuestra vida. Necesitamos aprender a ser líderes de nuestra vida, tener el control de nuestra vida, tener el control de nuestras emociones, porque si no tenemos el control de nuestra vida, de nuestras emociones, ellas nos van a terminar colapsando y a ti y a mí nos van a terminar haciendo un gran daño. Mire cuántas personas se han tirado a la vida por un problema emocional. Primero, libertad, lidera tu vida. Segundo, dale altura a tu vida. Necesitamos darle altura a nuestra vida. Darle altura significa vivir con un sentido de grandeza frente a ese problema emocional, porque es necesario trabajarlo, porque es necesario desarrollarnos. Tercero, en este camino de libertad emocional, tercer principio, caminemos bajo el respaldo de Dios. Es fundamental que nosotros podamos entender en nuestra vida la importancia de caminar bajo el respaldo de Dios. Cuando usted pide la asistencia de Dios, cuando usted y yo pedimos la ayuda de Dios, somos capaces de entender que la vida no solamente se reduce al problema que ustedes y yo vivimos, sino que tenemos una fortaleza mayor, que es la fortaleza de Dios para caminar frente a esas dificultades emocionales que ustedes y yo enfrentamos a diario. Principio número 4 en esta mañana, frente a este camino de libertad emocional, y es salir de la esclavitud. No podemos transformar nuestra vida emocional si no estamos en una constante salida de la esclavitud.
Esto es justamente lo que nos muestra el pueblo de Dios el día de hoy, salir de la esclavitud. Si no estamos dispuestos a salir de la esclavitud, pues nuestra vida emocional nunca será libre. Si hay un ambiente donde emocionalmente nuestra vida está menguada, donde nuestra vida está afligida, donde estamos acongojados, donde nuestra vida se está sumergiendo en un caos total, pues tenemos que empezar a salir. No solamente, o no hablo solamente de salir físicamente por el ambiente donde estamos, sino también a nivel espiritual, a nivel personal, a nivel interno. De allí la necesidad de hacer un trabajo constante para experimentar una vida mejor, una vida más saludable, como Dios lo quiere para ti, como Dios lo quiere para mí. Principio número 5, frente a este camino de libertad emocional. Muchas veces cuando Dios empieza a hacer esa obra grande en tu vida emocional y en mi vida emocional, también tú y yo nos convertimos en instrumentos de bendición para nuestra familia, para poder ayudar también a nuestra familia a ser libres, para poder contribuir con ellos paso a paso, momento a momento, entendiendo que no siempre será fácil, pero es un reto, es un camino que vamos haciendo para poderlo lograr. Y en sexto lugar, sexto principio en este camino de libertad emocional, necesitamos muchas veces cruzar la frontera. Hay fronteras que necesitamos cruzar. Hay situaciones de las cuales tú y yo estamos llamados a apartarnos. Porque si no nos apartamos de esas situaciones, pues vamos a estar sumergidos en un completo caos, en una completa incertidumbre. Y hay que cruzar ese Jordán del cual hoy justamente la palabra de Dios se nos está hablando. De allí que vivir en estos 6 principios como camino de libertad emocional nos va a permitir en el hoy, en esta jornada, en lo que hacemos, poder vivir una vida saludable, una vida mejor, una vida donde el bienestar de la mano de Dios es posible. Entonces, ¿cuáles son esos 6 principios para entender este camino de libertad emocional? Número 1, liderar nuestra vida. Un trabajo personal que necesitamos hacer frente al crecimiento. Número 2, darle altura a tu vida. Número 3, caminar bajo el respaldo de Dios. Entender que ustedes y yo no estamos solos frente a las batallas emocionales que vivimos. Número 4, salir de la esclavitud, porque todos los días merecemos salir de esos contextos donde estamos muchas veces sumergidos y que nos hacen daño. Principio número 5, ayudar a nuestra familia a ser libre, porque es imposible que ustedes y yo, recibiendo luz, también no nos convirtamos en luz o en faro para quienes hay a nuestro alrededor. Y principio número 6, cruzar la frontera. Hay fronteras que necesitamos cruzar. Hay un trabajo grande que estamos llamados a hacer allí. Así que en esta mañana yo quiero invitarte para que clamemos a Dios, para que le pidamos a Dios que nos ayude a vivir en esta libertad emocional.